En mi cumpleaños, tuve hemorragia gástrica y le rogué a Henry que me llevara al hospital. Sin embargo, solo porque su secretaria dijo que quería comer una manzana, él me soltó brutalmente la mano. ¿Qué más quieres? Ya he acordado casarme contigo, una coja. Te ruego. Por favor, no me molestes mientras estoy buscando el verdadero amor, ¿vale? Quedé estupefacta y miré subconscientemente mi dedo anular que solo estaba a medias. De repente, no quise decirle que había perdido el dedo por él. Al día siguiente, le propuse el divorcio. Henry, ya no te perseguiré. Que seas feliz. Pero él estaba seguro de que solo estaba echando un capricho y se rió burlón de mí. ¿Podrás sobrevivir sin mí? A la 1 de la madrugada, Henry regresó de fuera, oliendo a alcohol. En cuanto me vio, frunció el entrecejo. ¿Qué haces usando un vestido de novia a medianoche? Ignoré automáticamente la marca de labios en el cuello de su traje blanco. Me acerqué a él y dije débilmente: solo quería ver si me queda bien. Henry se quitó el abrigo como si tuviera miedo de que viera esa evidente marca de labios. Su tono de respuesta estaba lleno de desinterés. ¿Te queda bien? Hace tarde. Me voy a mi habitación a dormir. Lo miré de espaldas y me quité el anillo que no me quedaba bien del dedo medio. Henry, vamos a divorciarnos. Se detuvo y se volvió incrédulo. Cuando su mirada escrutadora cayó en el dedo anular de mi mano derecha, un destello de asco se vio en sus ojos. ¿Qué capricho estás echando ahora? Su mirada me clavó y me hizo sentir un apretón en el pecho. De principio a fin, él siempre pensó que yo era exagerada. Y había muchas razones por las que estaba echando un capricho. Tuve hemorragia gástrica por beber demasiado para proteger a su amada secretaria de beber. Mientras yo estaba en el hospital operándome, él voló a diferentes ciudades con su secretaria para negociar contratos. Todas estas cosas me decían una por una: Henry ya no me amaba. Solo porque no te llevé al hospital, ¿vas a hacer un escándalo por el divorcio? Sofía, ahora tienes 30 o si tu mano está coja. Solo yo estoy dispuesto a casarme contigo. Debes ser consciente de las ventajas y desventajas. Henry tenía una expresión solemne y me decía los hechos con calma e indiferencia. Siempre era así, usando la calma y la compostura del mundo empresarial para tratarme. ¿Y el anillo? El tama, y el patrón que le pediste a Evelyn que me personalizara no son lo que dice, amos en absoluto. Evelyn era una estudiante universitaria patrocinada por Henry. Después de graduarse, se convirtió directamente en su secretaria. La joven siempre era llamativa y Henry era uno de los que la notaban. Era segura de sí misma, hermosa y su especialidad era ser traductora. Podía confesarle su amor a Henry en 8 idiomas justo delante de mí. Los dos estaban inseparables todos los días y el rendimiento de la empresa se disparó. Incluso el anillo que dice con Henry cuando éramos jóvenes fue personalizado por Evelyn a través de alguien más. Y como propietaria del anillo, a nadie se le ocurrió preguntarme mi opinión, ni siquiera tomarse el tiempo para medirme el dedo. Henry evitó mi mirada y la impaciencia en su tono se hizo más y más evidente. Si no te queda bien, simplemente cámbialo por uno adecuado. ¿Es algo tan ¿qué da, o puede haber en tolerarlo? Sonreí amargamente. Incluso en este momento, todavía tenía algunas esperanzas latentes en mi corazón. Temprano en la Ana, hice mi equipaje. Sorprendentemente, Henry había hecho el desayuno. Cuando vio la maleta a mi lado, su expresión originalmente amable se volvió sombría. Ven aquí, Sofía. Ese era un signo de que se estaba enfadando. Lo ignoré y dejé el acuerdo de divorcio en el salón. Recuerda firmarlo. La poca paciencia que le quedaba desapareció de inmediato y los platos y los cubiertos en su mano se hicieron un ruido. Estoy muy ocupado con el trabajo todos los días. Ponte serio cuanto antes.
No voy a consentirte. Miré al hombre que había amado durante 10 años y abrí calmadamente la puerta. Dentro de la habitación había el ruido caótico de Henry volcando la mesa. Sofía, si te vas hoy, no pienses nunca volver a poner un pie en esta casa. La noche en que decidí divorciarme de Henry, ya estaba preparada para no tener nada que ver con él nunca más en el resto de mi vida. Pero cuando ese día realmente llegó, todavía no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Él y yo éramos amantes desde la infancia. En aquel entonces, mi madre era empleada doméstica en su familia y la familia de Henry todavía no se había declarado en bancarrota. La madre de Henry era bondadosa y me dejó quedarme en la familia de Henry y acompañarlo. Siempre le gustaba jugar bromas conmigo. No sabía trenzar el pelo, pero insistía en trenzarme el mío, así que mi pelo siempre estaba desordenado cuando iba a la escuela. Henry era 2 años mayor que yo. En el o en que me enamoré por primera vez, me enamoré de él. Desde entonces, durante innumerables días y noches, he estado persiguiendo sus pasos. Si él participaba en un concurso, yo también participaba. Si él ganaba el segundo lugar, yo ganaba el primer lugar. En la competencia silenciosa, ambos superamos el instituto y fuimos admitidos en universidades de primer nivel. Hasta el comienzo del primer año de universidad, de repente la familia de Henry se declaró en bancarrota. De la noche a la mañana, todo se perdió. El padre de Henry murió en un accidente de coche en el camino de recogerlo y llevarlo al extranjero. La madre de Henry no pudo soportar los sucesivos golpes y se suicidó en casa. Cuando Henry estaba más desamparado y dolorido, me quedé resueltamente a su lado. La familia de Henry se declaró en bancarrota y tenía muchas deudas. Henry ganaba un miserable sustento tocando solos de piano. La trama del joven se convirtiendo en un hombre común no lo derrotó. En cambio, le creó una oportunidad para sobrevivir en una situación desesperada. En su segundo su estilo único de piano le ganó un grupo de fans leales y numerosos premios. Y debido a esto, también atrajo la venganza de sus enemigos. Los rencores de la generación anterior finalmente cayeron sobre Henry. Lo ataron en una fábrica abandonada. Esas personas querían arruinarlo para que el padre de Henry no pudiera descansar en paz incluso después de morir. En nuestro tiempo, todo estaba en un estado atrasado. Para cuando yo llevé a la policía a encontrar a Henry, ya había sido golpeado hasta que sangraba por la cabeza y estaba inconsciente. Esas personas se escaparon cuando escucharon la sirena de la policía, pero yo fui objetivo porque había interrumpido sus actos malvados. Tomé todas las precauciones, pero no me protegí de mi mejor amiga, que era tan cercana a mí como una hermana. Ambos éramos prodigios musicales, ella sabía lo importantes que mis manos eran para mí. Así que cuando esas personas se acercaron a ella, no dudó en aceptar engañarme para llevarme a una zona deshabitada. Fue también ese día que mi mano derecha resultó gravemente herida y perdí para siempre mi dedo anular. No le dije a Henry todo lo que pasó ese día. No podía soportar verlo culparse a sí mismo, ni quería interrumpir el inicio de su empresa. Hasta ahora, todavía no sabe la razón por la que perdí el dedo. Pensé en los días y noches que había pasado acompañándolo durante los 10 años de lucha, en cómo la empresa había pasado desde su fundación hasta enfrentar crisis y luego alcanzar la gloria que tiene hoy. Esperé a que Henry me casara durante 10 años enteros. Pero lo que recibí a cambio fue su disgusto y su nueva amante. De repente, como si me hubiera despertado de un gran sueño, me di cuenta de que todo había estado mal desde el principio. Debía vivir mi vida por mí misma en lugar de revolucionar alrededor de Henry todo el día, preocupándome constantemente por si me estaba siendo infiel o saliendo con otras mujeres. Después de seguir a Henry durante 10 años, también había acumulado bastantes contactos. Antes, debido a mi dedo cortado, era humilde y sensible. Incluso en los días más calurosos, siempre usaba guantes. Había escuchado innumerables veces de Henry, no me sigas cuando salgas en el futuro. Me das vergüenza.
tal vez debido a la presión que me ponía a mí misma, o tal vez porque me importaba demasiado la mirada de Henry. Como resultado, me había quedado atrapada en un extra, o ciclo y nunca había pensado en obtener un miembro artificial. Me puse en contacto con un famoso experto en ortopedia en el extranjero, le expliqué mi situación y hice una cita para viajar al extranjero para el tratamiento cuando llegue la primavera del próximo año. Dado que mi mano derecha estaba gravemente herida, cada vez que llovía, parecía que las hormigas estuvieran comiendo los huesos de mi palma. Este tipo de tortura había durado 5 años enteros. Antes, por el bien de la cara de Henry afuera, podía soportarlo. Pero ahora, ya no quiero soportarlo más. Pensando en mi posición en la empresa, saqué mi teléfono y envié a Henry el informe de renuncia que ya había redactado. Después de esperar un rato, no hubo respuesta del otro lado. Así que simplemente fui a la empresa. Los empleados internos estaban bien enterados de la relación entre Henry y yo. Cuando vieron que me faltaba el dedo anular, todos se quedaron sorprendidos. Sonreí y los saludé, luego volví a mi oficina a recoger mis cosas. Después, le envié otro mensaje a Henry: ¿has firmado el acuerdo de divorcio? Voy a recogerlo. La oficina de Henry estaba justo arriba de la mía. Después de pensar un momento, pensé que hablar en persona podría resolver todos los asuntos más rápidamente. Sin embargo, no esperaba que hubiera tanta actividad en su oficina. Solo la secretaria estaba permitida a entrar en la oficina del presidente. Obviamente, era claro quién estaba emitiendo los jadeos bajos y los sonidos de frotamiento de tela que provenían detrás de la puerta. Me quedé helada en el lugar y mi cabeza parecía estallar. Había pensado que Henry se enamoraría de Evelyn, pero no esperaba que hubieran llegado tan lejos. Separados por solo una puerta, aunque había algún efecto de aislamiento acústico, todavía no podía cubrir los gritos de adentro. Realmente no pude evitarme y me cubrí el estómago, retorciéndome. Me marché rápidamente de la empresa. Hasta que anocheció, estaba acariciando a mi gato y viendo las noticias financieras. Mi teléfono no paraba de vibrar. Simplemente apagué la televisión. Cuando vi de quién era el mensaje, subconscientemente lo abrí. Evelyn me envió más de 20 fotos ambiguas de ella y Henry de una sola vez. Especialmente varios closet, UPS, como el chupón en el cuello, las medias rotas. Y la cara satisfecha de Henry dormido con los ojos cerrados mientras yacía en el sofá. Siyu, Ada, no te enfades. Henry no lo hizo con intención. Solo me acosté con él una vez. Siyu, Ada, no te importa, ¿verdad? Ella seguía llamándome Siyu, Ada y dijo todo lo que debía y no debía decir. No me importa. No importa cuántas veces te acuestes con él. No hubo respuesta del otro lado. De repente me aburrió y la bloqueé directamente. Al tercer día que no fui a trabajar, Henry finalmente se puso en contacto conmigo. ¿Lo has firmado? Hagamos una cita para recoger el certificado de divorcio. Lo que me recibió fue su tono sombrío y dominante del otro lado. Sofía, esta vez te estás comportando un poco demasiado. Ana es la boda. ¿Quieres que vaya a recogerte en persona o vuelves por tu cuenta? Era igual que hace 10 años, siempre actuando con superioridad y solo interpretando el papel del que tiene el poder. Y nunca se había preocupado por mis sentimientos. Te digo que el divorcio no es una broma. Es un resultado que he pensado durante medio año, o cancela la boda Ana o pide a Evelyn que me reemplace. Henry parecía sorprendido de que fuera tan firme. Después de un rato, finalmente consiguió decir algo. Todavía estás enfadada con Evelyn, ¿verdad? Es comprensible que no supiera sobre el patrón y tu talla. ¿Qué hay de que te enfades? Sí, ella perdió el boceto que dice, "Amos juntos en la escuela secundaria". ¿Por qué no dice, "Amos uno nuevo"? Hacia el final de sus palabras, su voz se fue haciendo más y más baja. Mi corazón se sentía como si fuera cortado poco a poco por una hoja afilada. Pero Henry,
nunca podemos volver a nuestros os adolescentes. Sabiendo que yo había guardado ese boceto como una cosa preciosa y nunca había querido sacarlo. El día en que Henry me llevó a sacar el certificado de matrimonio, lo saqué y se lo di, pidiéndole que lo cuidara bien. Pero lo que me recibió fue se perdió, sin cuidado. Al otro extremo del teléfono, llegó a mis oídos la voz impaciente de Evelyn. Henry, ¿por qué pierdes el tiempo hablando con una vieja? Si ella no viene el día de la boda, yo me encargo de salvar la situación. Un sentido de impotencia me envolvió sin restricciones. Escuchando el dulce y despreciativo ridiculeo de Evelyn, ya no pude contener mi enojo. Quieres casarte con él, pero él te trata como una amante. ¿Realmente no tienes vergüenza o nunca has visto un hombre en tu vida? Después de decir eso, colgué el teléfono directamente. Antes de tener tiempo de salir de la página, las insultas de Henry inundaron la línea. Era nada más que acusarme de por qué culpaba a Evelyn, diciendo que ella solo estaba tratando de ayudar y que yo me estaba oponiendo deliberadamente a él. Lo bloqueé también. Dándome vueltas en la cama por la noche y sin poder dormir, decidí ir al lugar de la boda. Al menos debía ver cómo él había decorado el lugar que yo misma había elegido. Cuando llegué, la boda ya había comenzado. Los votos apasionados y altisonantes de Henry provenían del salón elegante y retro. Yo, Henry, juro aquí que seré bueno con mi esposa durante el resto de mi vida. Nunca te abandonaré, siempre te amaré, te cuidaré y te respetaré. Todos en el banquete aplaudieron y hubo exclamaciones de admiración. Acaricié mi dedo anular vacío y esnifé con desdén. Él me había dicho estos votos innumerables veces antes. Ahora, estaba diciendo los mismos votos a otra persona. Con una expresión feliz y despreocupada en su rostro. Abrí la puerta cuando los dos estaban intercambiando los anillos. El banquete estaba lleno de sagradas margaritas. De inmediato, sentí que era difícil respirar y mi cabeza zumbaba. Tíos y tías, ahora pueden entrevistarme oficialmente. Prometo contar todo, los vos no mienten. Oliver se subió al sofá individual, con las manos apoyadas con confianza. No había otra razón. Era alérgica al polen y Henry lo había sabido desde el primer día que me conoció. La ira me impidió darme cuenta al principio. Tanto que ni siquiera me di cuenta cuando el ambiente animado se hizo tranquilo. Hermana, ¿por qué llegas tarde hoy? Henry se quedó atónito por un segundo y se quitó el micrófono al presentador. Todos se miraban con una expresión de espectáculo en sus ojos. Un reportero se acercó corriendo y con un clic de la cámara, tomó una foto de mi rostro pálido. Disculpe, ¿usted realmente es la hermana de Henry? Vi a Henry haciéndome voz, tan ansioso que hubiera querido contestar por mí. Evelyn, que estaba a mi lado, levantó su vestido de novia y se acercó a mí. Me miró de arriba abajo y luego se rió. Mi hermana es vieja y tiene mala memoria. Por favor, no la avergüencen a todos. Viendo que estaba en silencio, Henry simplemente corrió hacia mí con una sonrisa en su rostro. Pero en secreto me amenazó al oído: si te atreves a decir algo que no debes frente a los medios de comunicación. Si afecta el desempeño de la empresa, es con divorciarte. Lo ignoré y en cambio centré mis ojos en los anillos de diamante en las manos de él y Evelyn. Oh, ¿por qué no llevas guantes hoy? Es tan asustante. Evelyn exclamó de repente, alando mi dedo cortado y dando varios pasos atrás. Cayó en los brazos de Henry. Me mostró una sonrisa triunfante. La última pizca de paciencia de Henry se agotó. Sal de aquí ahora mismo. Saqué el certificado de matrimonio de mi bolso y se lo lancé a la cara de Henry. Levanté la mano y le di una bofetada a Evelyn. Hermana, te hará saber hoy cuán terribles son las consecuencias de ser una amante. Tu peque, o charco de peces, debe estar en caos ahora, ¿verdad? Fue también en este momento cuando una docena de hombres en el lugar de la boda se acercaron a Evelyn con expresiones sombrías. Perra, ¿cómo demonios me has engañado?
Dijiste que no tenías padres y eras huérfana. Me arruiné y te transfería 100.000 al mes. Evelyn soltó a Henry con pánico. Su rostro se puso instantáneamente feo. Eres tú los mandaste aquí. Sacudí el champán en mi mano y disfruté de su vergüenza mientras estaba furiosa pero siendo cuestionada por una docena de hombres. No sé quién dio el primer paso, pero los gritos de Evelyn como de un cerdo resonaron en el cielo. El rostro de Henry se puso pálido y se unió a la condena. Todo el mundo se detuvo hasta que Evelyn se desmayó. Después de que la farsa terminó, calmadamente le entregué el acuerdo de divorcio. Sonreí y le pregunté, Henry, ¿te gustan las cosas usadas? Sus ojos se pusieron rojos y quiso abrazarme. Lo siento. No sabía que ella fuera de ese tipo y fui grosero contigo por ella. Piqué los ojos, sorprendida por su forma de pensar. Antes, pensaba que eras inteligente y valiente, pero ahora, quiero preguntarte, ¿te falta algo en la cabeza? Si no lo firmas, te veo en el tribunal. Le hice un gesto de fastidio con los ojos. No pude evitar preguntarme a mí misma, ¿solía tener una imagen demasiado idealizada de él? Bebí de un trago el champán y el anillo que me había dado lo tiré al cubo de basura justo delante de él. Me volví hacia los reporteros y sonreí. Como pueden ver, no soy su hermana. Soy su esposa en sentido legal. Si pueden capturar esta noticia jugosa depende de ustedes. Después de decir eso, me marché con elegancia. En 30 años de vida, nunca me había sentido tan aliviada. Quería que Henry se arrepintiera y que se avergonzara y volviera a empezar desde cero. El mismo día, publiqué en línea la historia de cómo perdí mi dedo. Con la influencia del grupo de Henry, mi publicación se convirtió rápidamente en un tema de tendencia. Y el romance en el despacho de Evelyn y Henry también fue reportado con embellecimientos por varios medios de comunicación. Presenté una demanda en el tribunal con satisfacción. Después de hacer todo esto, volví a la empresa. Había contribuido mucho a los logros del grupo de Henry. Un día, recuperaré todo lo que me pertenece. Un mes después, volví a ver a Henry en el tribunal. El alboroto en Internet obviamente había tenido un gran impacto en la empresa. Ya no tenía su antiguo porte noble y virtuoso y parecía décadas más viejo. Sofía, ¿por qué no me hablaste antes de tu mano? El viento frío picaba. Llevaba un abrigo negro y parecía desorientado. Mis manos que estaban ajustando mi bufanda se detuvieron ligeramente. Ya sea que te lo dijera o no, no habría cambiado nada. ¿Realmente quieres cortar todos los lazos conmigo? 10 años de sentimientos, simplemente tirados así. Su voz estaba ida de sollozos, con remordimiento y renuencia en ella. También había una disculpa para mí. Tan solo si estás dispuesta a volver, todas las acciones de la empresa serán tuyas. Siempre podía imaginar perfectamente lo que estaba pensando. Pero esta vez, no podía. No podemos volver atrás. Henry, se acabó entre nosotros. Pareció ser de repente estimulado y agarró violentamente mi muñeca. Podemos volver atrás. He encontrado el papel del boceto, y también el anillo. Hice uno yo mismo. Sus manos eran muy frías, pero sus lágrimas eran cálidas. Todavía no entiendes por qué hemos llegado a este extremo. Fríamente me liberé de su mano. En esta demanda, debería ganar. Después de obtener el certificado de divorcio, le mostré una sonrisa que no había dado en mucho tiempo. Los ojos de Henry estaban rojos. E intentó decir algo varias veces pero se contuvo. Sofía, todavía debes estar enfadada conmigo. No importa. Puedo esperar hasta que te calmes. Raramente lo vi tan humilde, especialmente frente a mí. Esta era la primera vez que se inclinaba ante mí. Pero, ¿y qué? Ya había encontrado un nuevo trabajo. Me había unido a una empresa mejor. Henry,
te mostraré que puedo seguir prosperando sin ti. En Nochebuena. Me estaba sentando en casa trabajando horas extras sola. En medio de los mensajes continuos y urgentes del jefe, finalmente dice, el proyecto de desarrollo internacional. Después de hacer clic en enviar, comenzó a nevar afuera. Este invierno en la ciudad de Nan, la nieve era particularmente fuerte. Me acerqué a la ventana y noté con agudeza a una persona parada debajo de la farola. Desde que me divorcié de Henry, lo había sacado de mi lista negra. Ocasionalmente, mi jefe negociaba la cooperación con él a través de mí. Me enteré de que Evelyn había sido golpeada y quedado discapacitada y todavía tenía deudas que pagar. Ya no había ninguna nueva secretaria femenina alrededor de Henry. Pensé en el mensaje que Henry acababa de enviar y fruncí ligeramente el entrecejo. Feliz o nuevo. Quiero celebrar el o nuevo contigo. Como si hubiera una conexión telepática, la persona debajo de la farola levantó la cabeza. La nieve plateada contra la fría luz de la luna. En la noche difusa. Nuestras miradas se encontraron. Rápidamente cerré la cortina y esperé la campanada de medianoche del o nuevo. En el vecindario, se iban encendiendo fuegos artificiales y petardos de casa en casa. Me acurruqué en mi propia cama y navegaba por los moments en redes sociales. Cuando eran las 3 de la mañana, eché un vistazo a la ventana. Al día siguiente, escuché la noticia de que alguien se había quedado helado inconsciente durante la noche, cuando hacía -10 y pico grados. La persona fue llevada al hospital y casi no sobrevivió. La noticia se extendió como un incendio en el vecindario. Y la gente preguntaba quién era tan loco para salir y torturarse a sí mismo a medianoche. Me quedé callada y di un me gusta al post. Me apresuré a ir a la empresa a trabajar. El trabajar horas extras durante el festival de primavera traería unos pocos miles de yuanes más al bono de fin de y no me perdería ninguna oportunidad de ganar dinero. A principios de primavera, tomé mis vacaciones anuales. El jefe se desconsoló, temiendo que me cambiara de trabajo después de viajar al extranjero. Me dio permiso con goce de sueldo para tratar mi mano. Había mucha gente entrando y saliendo del aeropuerto. Y yo también estaba esforzándome por avanzar. En el momento en que vi a Henry, me quedé helada. Sofía, ¿cuánto tiempo tardarás en volver? Te acompañaré al extranjero. Sus labios estaban púrpuras por el frío y se veía débil por todo el cuerpo. Recobré la compostura y solo me pareció absurdo. Ahora no tengo nada que ver contigo. Deja de llamarme Sofía todo el tiempo. Me da asco. Quedó herido por mis palabras y bajó los ojos abatido. Ya no me bloqueó el camino. Cuando estaba pasando por la inspección de seguridad, de repente gritó, te voy a cortejar de nuevo. Solo te voy a amar en esta vida. Me dio tanta vergüenza que me picó el cuero cabelludo y me escapé corriendo hacia el avión. El doctor de cabello rubio y ojos azules me entregó el plan ya dice, Ado. Después de confirmar la hora de la cirugía, estaba de muy buen humor. Cuando tenía tiempo libre, me paseaba por los sitios turísticos circundantes casualmente. Pensaba que mi vida volvería a su curso normal, pero en el momento en que volví a ver a Henry, mi ilusión se rompió. Realmente era como un fantasma que no se iba, al igual que cuando solía seguirlo por todos lados en aquel entonces. Henry se arrodilló en público y sacó el anillo recién diseñado. Algunas personas comenzaron a animar y seguían diciendo, cásate con él. Felicidades. Romance. Miré hacia abajo al elegante anillo de diamantes y extendí la mano para derribarlo. Ya tienes una novia. Deja de molestarme. Quería usar los vítores de la gente alrededor para obligarme a reconciliarme con él. Entonces haría lo que él quería. Henry no esperaba que yo fuera tan resuelta. Se precipitó a recoger el anillo con las manos y los pies. Lo guardó con cuidado y me miró con los ojos llenos de agravio. Como un perrito que hubiera hecho algo malo,
buscando consuelo de su due. «Oh, ¿para quién estás montando esta escena ahora?». Imité el tono que él solía usar conmigo y me volví impaciente. «Es solo un divorcio. Puedes buscar a alguien más para casarte». La cirugía fue un éxito y me instalaron un miembro artificial. Si no se miraba con atención, no se podía notar la diferencia. Lo admiré durante mucho tiempo. Hasta ahora, la vieja cicatriz que me había acompañado durante años finalmente se había curado. Era como si todos los lazos entre Henry y yo se hubieran esfumado en el aire. Henry estaba en el pasillo del hospital, exhalando una aura agresiva. Lo ignoré y salí hacia adelante. «Sofía, mientras todavía tenga sentimientos por ti, es mejor que no me agotes la paciencia una y otra vez». Me divirtió su tono autoritario. «Es bueno ser confiado, pero ser demasiado confiado es solo tonto». Vino una risita desde detrás. El joven doctor que me operó levantó una ceja hacia mí y me preguntó en chino no muy fluido, ¿novio? «Un loco». «De acuerdo. Espero cenar contigo esta noche». El doctor rubio y de ojos azules le dio a Henry una mirada significativa y luego se fue. Henry reprimió su enojo, mordiéndose los dientes posteriores. «¿Es por él? ¿Cómo puede Sofía tratarme así?». De repente, se arrodilló, extendió la mano y se dio 2 bofetadas en la cara. Esta acción llamó la atención de los demás en el pasillo. «Te amo. He sufrido insomnio día y noche, dando vueltas en la cama, pensando en ti por las noches. Por favor, vuelve a mí. Realmente sé que me equivoqué». Cualquiera que viera esta escena probablemente no podría resistirse a ablandar el corazón. Pero yo sabía que si asentía hoy y hacíamos lo que él quería, estaría perdida en el futuro. Llamé a los guardias de seguridad. La última mirada feroz de Henry hacia mí me heló el corazón. Cuando cené con el cirujano jefe, siempre estaba distraída. Hasse era gentil y refinado, con un par de ojos de color claro que podían penetrar en los corazones de las personas. «¿Te está molestando la persona de hoy?». Mis pensamientos volvieron, y le di una sonrisa más fea que un llanto. «No lo merece, pero su estado mental me preocupa». Hasse puso el filete rebanado en mi plato. No importaba lo que pasara, él siempre estaba tan tranquilo. «Conmigo, no te preocupes». El día en que regresé a China, Hasse se postuló para un programa de voluntarios internacionales sin decirme nada. Las acciones del grupo de Henry habían caído precipitadamente debido al disturbio de la o anterior. Todavía estaba en proceso de recuperación. Por cada proyecto que el grupo de Henry quería obtener, hice todo lo posible para persuadir a mi jefe a competir por él. Hasta una noche, trabajé horas extras hasta muy tarde. Planeaba dormir en la oficina. Sin embargo, el fuerte viento afuera era tan molesto. Me levanté para hacer una taza de café. Pero la perilla de la puerta de la oficina se estaba girando extrañamente. En tales circunstancias, solo había una posibilidad. Era que alguien estaba tratando de abrir la puerta desde el exterior. Le envié un mensaje a Hasse. Él estaba ayudando en un gran hospital de la ciudad de Nan durante este periodo. Apremié la respiración. En el espacio cerrado, la perilla se giró una docena de veces y luego se detuvo. En ese momento, estaba extremadamente agradecida de tener el hábito de cerrar con llave. «Sofía, soy yo. Abre la puerta». En el momento en que se escuchó la voz de Henry, mi corazón ya tensado latía aún más rápido. El pensamiento inmaduro en mi mente se hizo más claro. Estaba enojado y avergonzado y quería vengarse de mí. Llamé rápidamente a la policía y pregunté a Hasse cuánto tiempo tardaría en llegar a la empresa. Al ver que no respondía, la persona de afuera comenzó a golpear con fuerza la puerta delgada. «Sofía, sé que estás adentro. Sal y mírame, ¿de acuerdo? Ya no te pido que me ames. Estoy muriendo. Por favor, no estés enojada conmigo, ¿de acuerdo?». Escuchando su voz suplicante, temblé ligeramente.
Él comenzó a patear la puerta. El ruido fuerte me dejó sin tiempo para pensar en la autenticidad de sus palabras. Pero sabía que tenía que calmarlo ahora. Tienes que pagar si rompes la puerta. Solo después de hablar me di cuenta de mi propio miedo. Henry, no te excites. Podemos quedar y hablar seriamente. Se hizo tranquilo afuera, y la voz de Henry con un sollozo llegó firmemente a mis oídos. Sofía, ya no tengo familiares. Eres mi única esperanza de vivir. Claramente dijiste que siempre estarías a mi lado. Pensé que no recordaría lo que dije. Pensé que no me tenía en su corazón. Pero, ¿y qué? Estos no eran los motivos de su asco cuando vio mi dedo amputado, ni de su aventura con Evelyn en la oficina. Henry, en lugar de ser tan persistente con estas cosas, es mejor que te concentres en desarrollar la empresa. Tal vez mi tono frío le hirió el corazón. De repente, él se echó a llorar en voz alta. Siguió golpeando la puerta con obstinación hasta que escuché la sirena del coche de policía. Sofía, sal y mírame, de acuerdo. Te amo. No puedes dejarme. Cuando la policía lo llevó, él seguía repitiendo estas dos frases. Hasse corrió hacia mí, con el sudor en la frente. Me abrazó con preocupación en sus brazos. ¿Estás herida? Lo empujé rígidamente hacia atrás. Había pasado demasiadas cosas esta noche. Mi mente estaba en un desorden total. Ignorando la expresión decepcionada de Hasse, me apresuré a irme a casa. Henry fue detenido durante 15 días. Finalmente, pude respirar. Las dos personas que una vez se amaron habían llegado a este punto. ¿No era también una situación extrema? De repente, sentí que todo era innecesario. Y había alcanzado mi objetivo. Solicité a mi jefe que me trasladara a la sucursal. La gente siempre mira hacia adelante. Además, yo tenía solo 30 años. Era la edad para esforzarse. 5 años me bastaron para ascender hasta vicepresidenta. Algunas personas se elevaban a grandes alturas. Algunas personas caían al abismo y no podían levantarse. En el banquete de lujo, estaba rodeada de gente. Algunas empresas me compartían sus planes de negocios. Quería pedir mi opinión y tratar de ganarme con anticipación. Esta sensación de estar en la cima era intoxicante. Estaba charlando animadamente con todos. Henry apareció de repente. Sin decir una palabra, se arrodilló a mis pies. Los guardaespaldas a mi lado rápidamente me protegieron detrás de ellos. Fruncí el ceño, un poco incapaz de creer que el hombre sin afeitar con grandes ojeras delante de mí fuera Henry. Sofía, por favor, invierte en el grupo de Henry. Fue fundado por ti y yo juntos. Pero ahora está en peligro de bancarrota. La gente del medio había escuchado más o menos sobre el amor y el odio entre Henry y yo. Así que tácitamente nos dejaron el lugar. Henry, no eras así antes. Decías que las rodillas de un hombre son tan preciosas como el oro y que solo se arrodilla ante sus padres en su vida. ¿Y ahora qué? Después de años en el mundo laboral, ya no era una chica fácil de conmover. Por el contrario, tenía muchas cosas que considerar. El valor actual del grupo de Henry simplemente no es digno de mi inversión. Estoy realmente sin recursos. Desde que dejaste la empresa, su rendimiento ha bajado drásticamente. Realmente he hecho todo lo posible. Sacudí la cabeza con desesperanza. El tiempo es una espada de doble filo. Hace 5 años, quizás hubiera dado una mano por considerar los esfuerzos que había puesto cuando era joven. Pero ahora, ya no me importan los esfuerzos que hice en el pasado. No te ayudaré. Desde el punto de vista de un empresario, tu empresa no tiene valor de inversión. Hice una pausa y dije lentamente en sus ojos desesperados, además, eres solo un extra, o para mí. Cuando Henry se fue, sus pasos eran inestables y casi se cayó.
Si la gente dice que soy despiadada o lúcida, no me importa. El grupo de Henry anunció el bancarrota. Tal como aquel o en que el grupo de Henry se derrumbó de la noche a la Ana y todos lo empujaron hacia abajo. Solo que esta vez, nadie estaba dispuesto a ayudar a Henry a superar las dificultades. Miraba las noticias y mis pensamientos se perdieron en el día en que la empresa se estaba estableciendo. Los grillos en pleno verano eran especialmente ruidosos. Henry y yo alquilamos una pequeña casa y la transformamos en nuestro estudio. Todos los días, una docena de personas se reunían para discutir planes. En aquel entonces, tenía muchas ideas y me encargaba de la planificación, mientras que Henry se ocupaba de las negociaciones. Cuando conseguimos nuestro primer socio comercial, estábamos tan emocionados que no pudimos dormir en toda la noche. Me abrazó y me hizo girar varias veces. Dijo que yo era su estrella de la suerte. Henry era muy guapo. Sus facciones sobresalientes y su estatura de 1,90 metros atraían mucha atención romántica. En aquel entonces, aunque tenía un dedo amputado, Henry nunca me menospreció. Dijo, la belleza está en los ojos de quien mira. Creo que tu dedo amputado es realmente genial. Puedo afirmar con certeza que Henry realmente me amaba en aquel entonces. Cuando me tomaba de la mano, sus orejas se ponían rojas con facilidad. Cuando nos besábamos, era torpe e inocente. Yo tenía 25 años en aquel entonces. Era la flor de la vida. Debido al aliento y el cuidado de Henry, nunca pensé en obtener un miembro artificial. Hasta que la empresa se puso en marcha y creció más y más. En aquel momento, yo tenía 30 años y comencé a preocuparme. Henry salía temprano y volvía tarde todos los días. Parecía que se había olvidado de casarse. Pero yo todavía estaba dispuesta a creer que no me abandonaría. Mi hermoso sueño se rompió cuando apareció el perfume de mujer en el traje de Henry. Era una botella de líquido rosado. Desprendía un perfume delicado. Pensé que lo había metido en su bolso por error, pero en los días siguientes, había pelos largos de mujer en su cuerpo. Y su tono hacia mí se volvió más y más perfunctorio. Mi sexto sentido me dijo que algo no estaba bien. No le pregunté directamente porque sabía que Henry mentiría. Yo era una adicta al trabajo. En mis ojos, solo había trabajo y Henry. Pero ese día, rompí mi regla que llevaba años. Fui a la oficina de Henry. Había zapatos de mujer, medias y juguetes de peluche adentro. Todo esto confirmó el hecho de que me estaba siendo infiel. Esa noche, tuvimos una violenta discusión, que finalmente terminó con Henry consolándome suavemente. Para darme un sentido de seguridad, me llevó a sacar el certificado de matrimonio y fijó la boda en el día en que nos conocimos. Yo había planeado decirle la verdad el día en que me pusiera el vestido de novia. Que mi dedo amputado no era el resultado de una caída accidental, sino que fue por venganza por salvarlo. Pero en mi cumpleaños, cuando Henry me pidió que le bloqueara el vino a Evelyn y me dio hemorragia gástrica por beber demasiado, ya no quería casarme con él. Él me preguntó cómo podía vivir sin él. Ahora le he dado la respuesta. Con suficiente dinero en la mano, no olvidé buscar a las personas que me hicieron perder el dedo en aquel entonces. El mismo día en que me decidí a cortar todos los lazos con Henry, fui a la comisaría a presentar una querella. Era extremadamente difícil investigar algo que pasó hace 10 años. Pero en esta era de Internet desarrollada, solo era cuestión de tiempo encontrar a los culpables. En una brillante tarde, después de terminar de tratar los documentos que tenía a mano, recibí buenas noticias de la policía. Todas aquellas personas de aquel entonces habían sido arrestadas. Llevó 5 años. No podía describir mi estado de ánimo. Todo lo que sabía era que estaba muy emocionada. Me encontré con mi mejor amiga que me había traicionado por dinero en aquel entonces. Parecía pálida.
Tenía la misma edad que yo, pero parecía una docena de años más vieja. El hombre que me había cortado el dedo ni siquiera se atrevía a mirarme. Y yo, vestida de traje, estaba parada en la cima de la pirámide mirándolos hacia abajo. En el momento en que mi mejor amiga habló, las lágrimas le corrieron por la cara. Sofía, yo estaba equivocada en aquel entonces. Han pasado tantos años. Mi hijo va a rendir el examen de servicio civil. No puedo ir a la cárcel. La miraba mientras suplicaba amargamente. Sus manos estaban llenas de callos y nada se parecían a las hermosas manos que solían tocar el piano. Había una razón por la que no la había buscado durante todos estos años. Era porque había sido prohibida por la industria por fraude y nunca podría volver a actuar en el escenario en su vida. Sabía lo que eso significaba para alguien que amaba tocar el piano. Pero eso no podía impedir que fuera a la cárcel. Dado que no tenía familia ni hijos. Tenía más energía que la gente común. A los 40 años, tenía activos valiosos por más de 100 millones. Tenía un chofer que me llevaba a donde quiera que salía. Compré una villa y me adopté un gatito. Comencé a prestar atención a la preservación de la salud. Cuando Hase volvió a viajar a China, lo llevé a la calle de la comida en el centro de la ciudad. Había reservado un restaurante el día anterior. Inesperadamente, allí me encontré con Henry, a quien no había visto en años, y nuestros ojos se encontraron. Estaba lleno de sorpresa. El gerente que estaba a su lado le dio un puntapié en la pierna. ¿Qué estás parado ahí? Esta ahora es una persona importante. Si la desatendes, puedes empacar y marcharte hoy mismo. Henry se inclinó rápidamente y se mostró servicial con el gerente. Durante los intervalos de asar la carne, noté las heridas sorprendentes en la espalda de su mano. Una vez había logrado sobrevivir en una situación desesperada. Pero ahora se había convertido en un camarero de restaurante, uno de los más bajos de la sociedad. Y también entendí lo que realmente significaba dejar ir de verdad. Incluso al verlo así, no había ninguna onda en mi corazón. Hase pareció reconocerlo. Me hizo un guiño y luego me tomó de la mano. Era bastante similar a un perro Golden Retriever declarando su propiedad. Me reí de él y dije, eres tan infantil. Se quedó callado un rato y luego de repente me abrazó fuertemente. Sabía que esperar no me defraudaría. Después de la comida, llevé a Hase al parque acuático por la noche. En el camino de regreso, alguien tuvo un accidente de coche. Y miré impotente mientras Henry cayó en un charco de sangre y se desmayó en el acto. Más tarde, según los informes locales, el conductor, que estaba con alcohol en la sangre y pasó un semáforo en rojo, atropelló a alguien, causando que la víctima perdiera permanentemente ambas piernas. Quizás cuando la estrella de la suerte se fue, llegó la estrella de la desgracia. En el pasado, debido a Henry, había perdido la confianza en un bello amor. Pero no podía resistirme a tener un tonto a mi lado. Conocí a Hase en el instituto. En aquel momento, estaba deprimida porque mi madre estaba en la etapa avanzada del cáncer. Una vez, mientras navegaba por internet, por accidente lo conocí. Compartí mis experiencias con él y se convirtió en mi confidente. De vez en cuando, me daba apoyo emocional. Después de enterarse de que me había herido la mano, intentó convencerme muchas veces de que fuera al hospital para la cirugía de la prótesis. Debido a Henry, gradualmente me alejé de él. Incluso pensé que era imposible que volviera a ver a Hase en mi vida. El destino es algo muy mágico. Por casualidad, el joven y talentoso doctor de ortopedia en el extranjero era exactamente Hase. Es una persona muy amable y caballerosa. Solo cuando se encontraba frente a mí perdía el control. Pero como máximo, solo me abrazaba. Si fruncía el ceño, se ponía desesperado. Después de eso, antes de que se confirmara nuestra relación, ya no me abrazó más. Siempre pensaba en mí y me ponía a mí primero en todo.
A menudo me preguntaba qué había hecho para merecer esto. Pensé que nunca más me enamoraría de alguien en mi vida. Pero esa noche, él fue la primera persona de la que pensé para pedir ayuda. Cuando me abrazó sin control, en realidad me sentí feliz y tranquila en el corazón. Era un cobarde. Había evitado esta relación durante 10 años enteros. Solo obtuvimos el certificado de matrimonio. No celebramos una gran boda. Solo anunciamos la existencia del otro en nuestras respectivas plataformas de redes sociales. Después de que se mudó a vivir conmigo, me cuidó cada vez más hábilmente. Incluso aprendió a cocinar. Todos los días, cuando volvía del trabajo, había alguien que había preparado té de frutas y comida caliente esperándome para que volviera a casa. Esta sensación era completamente diferente a vivir sola. Y ahora mi vida está completa.